En el vídeo de hoy vamos a crear decoraciones navideñas con temática de nuestros animales. Hoy vamos a crear decoraciones especiales para nuestro árbol de Navidad con temática de animales. ¿Por qué? Muy sencillo. Nosotros vamos a las tiendas, vamos a comprar decoraciones para los árboles y siempre nos encontramos las típicas bolitas. Pero oye, a veces nos puede apetecer tener un árbol personalizado con las temáticas que más nos guste. En este caso, ¿cuál es la temática que más nos gusta a J&J Farmer? Los animales, nuestras gallinas, nuestras cabras, y justamente decoraciones de ese tipo no encontramos nunca. Por lo cual, hoy vamos a hacer eso. Como es lógico, lo primero que necesitamos es una bola vacía. Cuando las compramos vienen así, divididas en dos partes, que al unirlas se hacen una bola. En el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo para que puedas comprar directamente todo lo que se necesita para hacer tus bolas personalizadas. Lo siguiente que vamos a necesitar, ¿qué va a ser? ¿Con qué lo vamos a decorar? En este caso la temática es de animales y yo he comprado figuritas en miniatura de animales. Aquí por ejemplo podemos ver un perrito que es similar a mi Ru. Aquí una cabrita, que podemos ver que es como mi Chloe. Aquí otra cabrita que podría ser cualquiera de las titas de Chloe. Un gallo, otro tipo de gallo. Tenemos gallinitas, ponedoras blancas. En fin, vosotros podéis comprar los animalitos que os apetezca meter dentro de la bola. Lo siguiente que necesitamos para decorar va a ser esto. ¿Esto qué es? Esto es pegamento con purpurina. Yo la he comprado de 3 colores que para mi gusto son los que más llaman la atención. En este caso el rojo, el púrpura y el dorado. Tú ya puedes elegir el color que a ti más te guste. Necesitamos también hilo de pescar, ya os contaré para qué lo necesitamos, y una pistola de silicona. Lo primero que tenemos que ver, cuál es la parte de atrás de la bola. Reservamos la otra parte porque no la vamos a necesitar ahora mismo. Y lo que tenemos que hacer sencillamente es echar esa cola con purpurina en la bola. Echamos sin miedo. Y lo único que tenemos que hacer es restregar esa cola por toda la bola. Una vez que la cola se seca, solamente se verá la purpurina. Por lo cual tendríamos nuestra parte de atrás de la bola totalmente decorada. Vosotros ya vais viendo si queréis echarle más cola, si se queda corto o no, ¿vale? Hacemos el mismo paso con todas las bolas y con los diferentes colores. En este caso vamos a utilizar el de purpurina morada. Si vierais que la purpurina se queda muy difuminada y queréis un color más intenso, lo que tenéis que hacer es esperar a que se seque la cola y darle una segunda capa de cola. Que vosotros directamente lo que queréis es una capa intensa de purpurina, tenéis que hacer esto. Abrís directamente el bote y echáis un buen pegotón. Y la táctica es la misma, con el dedo lo tenéis que ir restregando, ¿vale? Esto ya queda a gusto del consumidor, ¿vale? Que queréis más purpurina, echáis más cola. Que queréis menos purpurina, menos cola. La decoración es personalizada y tú eres el que va a elegir cómo queda al final. No os preocupéis si veis grumos en la cola, si veis que se queda por unos lados más extendido o menos extendido. Una vez que se seca la cola, se queda totalmente uniforme, ¿vale? Pues ya tenemos nuestras bolas pintadas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, 3 colores diferentes. Estamos viendo el rojo, el dorado y el morado. Ahora tenemos que utilizar una estrategia muy sencilla. Tenemos diferentes animales con diferentes colores. Si por ejemplo yo, este gallo que es medio amarillo, lo metiera en la bola amarilla, no se diferenciaría bien. Por eso yo recomiendo, por ejemplo, que lo pongáis en el morado. Nuestra cabrita que es marrón, si lo ponemos en los colores morado y rojo, no resalta, en cambio en el dorado sí.
Y con la cabrita blanca lo mismo, si lo metemos en el morado y en el amarillo no resalta mucho, pero si lo metemos en el rojo resalta muchísimo. Tú ya tienes que ir jugando con los colores para que una vez que esté colocado en el árbol de Navidad quede totalmente espectacular. Y ahora viene el toque maestro. Cogemos hilo de pescar. Lo cortamos más o menos a la altura que necesitemos para que nuestro animal se quede colgando. Una vez que lo tenemos cortado, tenemos que coger nuestra pistola de silicona, echamos un puntito de silicona y acto seguido tenemos que coger corriendo el hilo de pescar, lo metemos dentro de la silicona y dejamos que se seque. Una vez que esté seco, el hilo queda totalmente fijado y aguanta perfectamente el peso del juguetito, ¿vale? Ya tomamos las medidas exactas para que quede justo centrado el muñeco en la bola, cortamos el sobrante de hilo de pescar y volvemos a hacer el mismo proceso con la pistola de silicona, solamente que esta vez vamos a echar la silicona en la bola. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que centrar el punto de silicona y yo os recomiendo que lo hagáis justo debajo del enganche de la bolita. Metemos el hilo de pescar, soplamos, se enfría la silicona y ya podemos ver cómo queda totalmente sujeto el muñeco a la bola. Colocamos la otra parte de la bola y nuestra decoración queda totalmente hecha, ¿vale? Pues chicos, a repetir el proceso con todas las bolas. Tenemos que hacerlo con todas las bolas que nosotros queramos hacer en nuestro árbol. Y el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Colocarle una lana del color que vosotros queráis, se ata para que la bolita pueda ir colgada en el árbol. Yo en este caso he cogido una lana de color mostaza, me parece un color muy navideño, muy bonito, ¿vale? Ya estáis viendo aquí, lo único que tenéis que hacer es pasar la lana por los agujeros y vosotros hacer un agujerito para que quede tal que así. Ahora os quiero mostrar el resultado final de nuestras bolas colgadas ya en el árbol de Navidad. Y queda tal que así. Creo que el resultado es bastante bonito, bastante llamativo, algo muy navideño y algo, como vengo diciendo, muy personalizado, que es lo que nosotros venimos buscando, hacer nuestras propias decoraciones con lo que más nos gusta, los animales. Así que si te ha gustado el vídeo y has aprendido cómo hacer tu bola personalizada para el árbol de Navidad, te animo a que me regales un like. Que tienes cualquier consejo, otra forma diferente para crear tus bolas de Navidad personalizadas, déjamelo en los comentarios. Como no, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que cada vez que suba vídeos nuevos te llegue una notificación. A su vez, en el cajón de descripción, aparte de los enlaces directos para que podáis comprar todo lo que se necesita para hacer las bolas personalizadas, también os dejo el enlace directo a todas mis redes sociales, por si queréis seguir el día a día de nuestros animales. Muchas gracias y un saludo.